Buenas noches. Hoy en Zona Desconocida vamos a estar hablando acerca de tres temas. Principalmente vamos a estar hablando del Plan Andino, supuesto Plan Andino, este plan de control de la Patagonia, tanto argentina como chilena, de parte de cierto tipo de poderes que estarían comprando tierras en gran magnitud. ¿Sí? Vamos a estar con Carlos García Iglesias y también vamos a estar en contacto con el investigador chileno Camilo Valdivieso. Además arqueólogo, ¿verdad? Y además tenemos la columna que en este caso es de constelaciones familiares con Ana Correa. Así es, también vamos a estar mostrando unas declaraciones impactantes de la nieta del presidente Eisenhower, el expresidente Eisenhower. Todo esto va a estar hoy en Zona Desconocida. Le mandamos también un saludo a Marina Aguirre, que hoy no va a estar con nosotros. Bienvenidos a Zona Desconocida. Bueno, y comenzamos entonces con Zona Desconocida y ya le damos la bienvenida a Carlos García Iglesias, que siempre nos acompaña en estos temas tan complicados. Un gusto. Gracias por venir. Al contrario. Vamos a tratar de entender de qué se trata todo esto, ¿no? Porque hay muchas teorías que confluyen en esto, ¿no? Que hay algunas que parecen tener cierto tipo de lógica y otras no tanto, ¿no? Pero que curiosamente algo está sucediendo con la Patagonia Argentina, algo está sucediendo con Argentina, Chile. Inclusive uno revisando un poco, existen hasta profecías que hablan de esta zona, ¿no? Capaz que esto es un indicio de que algo se está desencadenando, ¿no? Que para muchos tiene que ver con el Plan Andinia, que es una parte simplemente de todo esto, ¿no? Pero antes de ver el video, ¿qué opinión tenés vos, Carlos, acerca de este conflicto que existe entre los mapuches y algunos terratenientes, digamos, ¿no? Esto es un conflicto que ha renacido ahora últimamente, pero que viene desde hace mucho tiempo. Ahora bajo la reivindicación de ciertas banderas de índole social también, si se quiere. El problema que en medio de este tema también de alguna manera se mezcla la política. Claro. Y esto creo que enrarece bastante el tema, porque si bien las comunidades nativas tienen su derecho a reclamar sus territorios, tal vez la forma, los mecanismos en cómo esto se expresa terminan siendo, también caen en la manipulación de la política. Claro. Y, de un lado y de otro. De un lado y de otro, ¿no? Claro, sí, completamente, de un lado y de otro. Entonces, esto complica mucho las cosas. Realmente, todo lo que tiene que ver con la colonización de territorios americanos, desde Canadá hasta la Patagonia, hasta Tierra del Fuego, no ha tenido nunca una buena resolución desde el punto de vista de los gobiernos, desde el punto de vista de los estados, hacia las comunidades nativas. Nunca la ha tenido, o sea, realmente. Entonces, cada cierto tiempo hay como un resurgimiento en algunas zonas de ciertos reclamos que obviamente que tienen una base cierta y tienen una base para atenderla, ¿no? De justicia social y todo lo demás,
que también depende cómo el impacto que tengan determinados intereses, ya sea económicos, ya sea políticos, se la atiende o se la combate. Claro, sí, es verdad lo que decís, porque estuvimos repasando un poco y a nivel latinoamericano el conflicto entre gobiernos actuales y indígenas tiene muy pocos casos en donde se respeta, ¿no? Creo que hay un caso en Bolivia y otro muy pequeño en Perú, en donde se le da cierto tipo de independencia o autoridad sobre sus derechos, sus terrenos, ¿no? Sí, sí, incluso cierto tipo de participación a nivel parlamentario también, ¿no? Hay en algunos lugares, en algunos estados donde se reservan determinados cupos parlamentarios para las minorías étnicas nativas, ¿no? Claro. Es un tema interesante, sobre todo que viéndolo desde nuestro punto de vista, que no tenemos prácticamente, sí. O sea, no hay en nuestro país remanentes indígenas o hay descendientes, que ahora hay ciertos movimientos que están funcionando con algunas, a nivel cultural sobre todo, pero no tienen un impacto a nivel general de nuestra sociedad. En otros países sí pasa, y es interesante también saber el impacto cultural que ciertas comunidades indígenas nativas de otros lugares tienen incluso sobre nuestra cultura. Nosotros no sabemos todo este tema de las distintas etnias indígenas de la Patagonia, tanto de este lado de la cordillera de los Andes como del otro lado. Les debemos la terminología che. Nosotros cuando decimos che, ¿no? El por qué se le decía a Ernesto Guevara el Che Guevara, eso viene de las comunidades indígenas de la Patagonia. Por eso eran los tehuelches, los mapuches, los guanches, ¿no? O sea, todos eran che. Y bueno, de ahí le debemos el che que tenemos nosotros tan arraigado en estas zonas de América del Sur. Y bueno, eso nos viene de ahí, ¿no? Es una cosa interesante de saber. Pero a raíz justamente de este caso, inclusive que se le sumó la desaparición del activista Maldonado, evidentemente se visibilizó todo esto, ¿no? Entonces a partir de ahí nosotros volvimos a interesarnos en este tema. Hicimos un informe en donde mencionamos este supuesto plan andino y después lo comentamos. Vamos a verlo, por favor. En los últimos tiempos, y a raíz del conflicto entre autoridades argentinas y miembros del pueblo mapuche y desde la desaparición del manifestante Santiago Maldonado, se volvió el debate sobre la cantidad de tierras argentinas que están en manos de extranjeros. La desproporcionada cantidad de hectáreas de tierra en territorio argentino y chileno preocupa a muchos y comienza a recordar y alimentar la teoría de la colonización de la Patagonia, conocida como el Plan Andinia. El Plan Andinia es una teoría conspirativa divulgada en 1971 por el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Walter Beveraggi Allende. 4 años más tarde, pocos meses antes del golpe de estado de Jorge Rafael Videla, el mismo Beveraggi publicó La inflación argentina, en cuya tapa un mapa de la República Argentina aparecía crucificada con estrellas de David por el estereotipo de un judío. El periodista Jacobo Timerman narró que cuando era interrogado por la dictadura militar de los años 80, se le exigían detalles del Plan Andinia. El plan trataría de un supuesto complot para desmembrar la Patagonia de la Argentina y de Chile y crear allí otro estado judío. Esta teoría es relativamente reciente. Tiene como base la mención de Theodor Herzl, quien en 1882, en su libro El Estado Judío, mencionó la posibilidad de comprar tierras o en Palestina o en Argentina para la creación de un Estado judío.
La teoría de la conspiración sostiene que dicho plan vio la luz en el Congreso Sionista Internacional de Basilea en 1897. Se supone que la creación de Andinia en el territorio patagónico se llevaría adelante gracias a los mismos métodos usados para la creación del Estado de Israel en Palestina. Sin embargo, en la realidad, la opción argentina había sido descartada rápidamente por inviable. El sexto Congreso Sionista de 1904 se concentró en la discusión sobre si había que seguir demandando Palestina o aceptar la propuesta británica formalizada el 25 de enero de 1904, de 5.000 millas cuadradas en África Oriental, hoy Uganda. En abril de 1904, la posibilidad de Uganda ya se había evaporado y en julio de 1904, Theodor Herzl murió. Entre las medidas para llevar adelante el supuesto Plan Andinia se mencionan las siguientes: migración en masa argentina y la compra de una gran extensión de tierra por parte de la Jewish Colonization Association con base en Londres. No existen pruebas sobre la existencia de este supuesto plan para anexar este territorio a algún otro bajo el control de un poder relacionado con Israel. Pese a ello, hay quienes insisten en aportar supuestas pruebas que, sin embargo, no tienen de momento, quedando en la categoría de las teorías conspirativas. Asimismo, tampoco ha habido pruebas que refuten tal teoría. Sobre el Plan Andinia, el desconocido escritor Caleb Onam Redfield, judío de aparente nacionalidad argentina, escribió un libro con el mismo título. En la actualidad, varios actores sociales se suman a la discusión motivados por la excesiva porción de territorio argentino y chileno en manos extranjeras. Varios diputados y senadores, sobre todo chilenos, han manifestado su preocupación. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es el estado actual? ¿Y qué posible relación tiene con el pueblo mapuche? Veíamos este informe introductorio que vamos a tratar de entender en conjunto con Carlos García. Primero te digo, ¿existe tal teoría de la conspiración? O sea, ¿es solo una conspiración? El problema surge porque cuando está a punto de producirse la revolución bolchevique o está en funcionamiento la revolución bolchevique, esta teoría fue lanzada por la policía secreta del zar y fue lanzada para de alguna manera responsabilizar a la comunidad judía, lo que se llamaba el sionismo comunista judío, de todo lo que estaba pasando en ese momento en la Rusia antes de la revolución. Entonces surgió esta teoría, se extendieron estos textos que se conocen como los protocolos de los sabios de Sion, que no hay ninguna prueba documental de que realmente existían previamente, ni que en los congresos sionistas anteriores nombrados en el informe se hayan tratado o se haya hablado sobre ellos. No hay ningún registro de eso. Entonces, el tema es que estos textos después llegan a Alemania ya por 1927 y son tomados por el nazismo para utilizarlos para darle una base al nazismo antisionista. También hay que aclarar que el sionismo o el antisionismo no es lo mismo que el antisemitismo o el antijudaísmo. Claro. Son cosas distintas, porque de alguna manera el sionismo es una concepción ideológica ultranacionalista. Claro. O sea, hay judíos sionistas y otros que no. Claro. Es como una corriente de pensamiento. Es una corriente ideológica, política, no necesariamente
que funcione en paralelo con el judaísmo como religión. Es más, los judíos ortodoxos son antisionistas y no se los puede acusar de antisemitas, porque son judíos. Exacto. La ortodoxia judía, que se basa en una lectura mucho más radical de los textos del Antiguo Testamento, de la Torá hebrea, no coinciden con el sionismo, es más, culpan al sionismo de toda la mala prensa que el judaísmo tiene a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí se produce todo el origen de todo esto. Un verdadero problema, ¿no? Un verdadero lío. Claro, vamos a seguir hablando, pero vamos a integrar a la conversación a Camilo Valdivieso, que lo tenemos en contacto desde Chile vía Skype. Camilo Valdivieso es investigador, arqueólogo también, a quien le estamos dando la bienvenida nuevamente. Camilo, ¿cómo estás? Gracias por estar de vuelta. Hola Henry, mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte por acá, Camilo. Bueno, y vos que estás de ese lado, ¿qué indicios hay de que existe algo que tiene que ver con este posible plan Andinia? Bueno, lo sabemos desde hace muchos años, de que este tipo de planes se estaban gestando en las zonas patagónicas. Recordemos que incluso había información que hoy en día ya ha salido a la luz pública relacionada con que muchos jóvenes israelitas que generalmente hacen su ejercicio militar en países, en este caso siempre lo hacían en África, en otros sectores del mundo, han llegado hacia las zonas patagónicas, desapareciendo muchas veces y no encontrándose rastros de ellos. De ahí que proviene la idea de que esta gente estaría justamente tratando de generar las bases de una cultura o de un desarrollo altamente potente en estos sectores de la Patagonia, justamente tratando de crear la nueva Jerusalén, la nueva Israel. Mucho de eso se ha llegado a desmentir, mucho de eso no se ha llegado a comprobar, no obstante hay informaciones o investigaciones que hemos hecho hace muchos años que nos dan pie a pensar de que sí están sucediendo cosas y que este tipo de sucesos son bastante comunes de lo que nosotros pensamos. Incluso la confirmación de investigaciones que hizo, no sé si ustedes conocen a Jacques Robin, un francés, un investigador francés que sacó hace muchos años un libro llamado Operación Ort, donde habla justamente de que en las zonas de los Andes, especialmente hacia el sur de Chile y de Argentina, se estaría desarrollando una verdadera civilización altamente desarrollada tecnológicamente y que estaría de una u otra manera intentando controlar los destinos de la humanidad, ¿no? Claro. Decime, ¿y esos indicios de jóvenes israelitas que andan o andarían por la Patagonia, tanto argentina como chilena, a mí me hace pensar también en la cantidad de nazis que se dice que se habrían trasladado a estas zonas luego de la Segunda Guerra Mundial? ¿No tendrá relación con eso? Y claramente, sin duda alguna, recordemos que, bueno, dentro de esa investigación que hace Jacques Robin en estas zonas, a partir de informaciones muy cercanas, de unas fuentes de información muy importantes, plantea la presencia de justamente de estos nazis o de aquellos que alcanzaron a escapar de la Segunda Guerra Mundial, que llegan a Sudamérica, y que estos personajes, incluso incluido Hitler, de la idea de que Hitler estuvo en la Patagonia y murió en el sur, también, ¿no? Y plantea la posibilidad o el mito, ¿cierto? La teoría de que Hitler estaría dentro de un sepulcro en estas zonas del mundo subterráneo, junto con Raoul Wallenberg. Recordemos que Raoul Wallenberg es un personaje judío que se le relaciona mucho con la imagen de Schindler. ¿Te acuerdas de la película La lista de Schindler? Sí. Un judío que llega a rescatar a muchos judíos de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto nazi, y que estas dos ánforas o estas dos tumbas con una especie de cubierta de cristal, se encontrarían estos dos cuerpos custodiados en ese sector. Lo que uno entiende es cómo cada extremo de la historia estaría de una u otra manera juntos. Y bueno, la teoría que plantea justamente estas órdenes sintéticas tiene relación a que el mismo Hitler habría hecho un doble juego. De una u otra manera su rol dentro
proceso del Holocausto fue justamente una especie de terapia de shock al pueblo judío para que aquel pueblo despertara y lograra su objetivo, que sería justamente buscar su tierra prometida, ya que en este caso hasta ese momento el pueblo de Israel no tenía un lugar físico, no tenía una tierra y un estado formalizado, ¿me entiendes? Claro. Entonces muy interesante, claramente descabellada se podría decir para muchos investigadores, pero que no se deberían dejar de lado. Es verdad. Y decime, ¿qué hay de cierto de que se han interiorizado o interesado y debatido inclusive políticos chilenos en este tema, senadores, diputados? Es verdad, ya que bueno, estas zonas de la Patagonia, en varias ciudades están llenándose de esta gente, ya incluso los supermercados o las tiendas ya no solamente tienen en español y inglés su menú o sus cartas, sino que ya también están en hebreo. Claramente hay mucho joven israelí, hay mucho israelí, y lamentablemente, según lo que dice esta gente, es que esta gente ingresa a Chile o Argentina, en este caso la parte argentina no la conozco bien, pero no tienen salida, no salen del país. Se quedan por ahí. Al parecer habría ya una relación directamente con el Estado chileno, quienes estarían dando autorización para que esto se desarrolle. Ahora, ha sido muy tapado esto, ha sido muy censurado, no ha habido mucha publicidad con respecto al tema y ha pasado sin pena ni gloria. Claro. Y vos decís porque opera también un poder político o económico detrás de esto. ¿Por qué es que no se debate este tema? Por lo mismo, porque no se le ha dado la fuerza necesaria, producto de que detrás de todo esto hay intereses económicos importantes. Recuerden que estamos hablando de un país o de una cultura que está altamente conectada con Estados Unidos. Estados Unidos también, ustedes saben muy bien, es uno de los grandes inversores en estas zonas de la Patagonia. Muchos de los grandes propietarios de tierras son judíos norteamericanos. Entonces, estas zonas ya están compradas, están ya entregadas hace muchos años. Esto nosotros lo venimos conversando hace ya más de 20, 25 años, donde nosotros planteábamos la teoría de que claramente las zonas más importantes donde existen mayores afluentes de agua dulce en el mundo están en la Patagonia. Claramente todos sabemos muy bien que el agua se está escaseando en el mundo. Y sabemos que el futuro de la humanidad, queramos o no, se encuentra en estas zonas donde hay este líquido tan básico. Por lo tanto, estas zonas ya han sido vendidas hace muchos años por un George Soros, un Benetton, el mismo Douglas Tompkins, que hoy en día golpeó al gobierno chileno una gran cantidad de miles de hectáreas luego de su muerte como herencia para que se hicieran partes. Y han sido un sinfín de magnates norteamericanos y judíos norteamericanos especialmente, son los grandes terratenientes de la Patagonia. Decime, Camilo, ¿y qué función cumplen los mapuches en todo esto? Porque también cuando uno habla de todo esto, y sobre todo a raíz de la desaparición de Maldonado, empiezan a viralizarse informaciones que no sabemos del todo de dónde vienen, pero ¿qué hay de cierto de que los mapuches estarían financiados y cuáles serían los intereses de quienes lo estarían financiando? Mira, hay muchas teorías. Últimamente, bueno, han salido desde las teorías de que las FARC están financiando a los mapuches. Que bueno, si lo pensáramos en términos de lógica de revolucionaria podría ser, pero no se le encuentra mayor sentido el hecho de que estos mismos personajes estarían financiando a estos pequeños colectivos que la verdad es que hacen daño, pero hasta un punto bastante mínimo en relación a lo que podríamos considerar como terrorismo. Creo que hay un interés muy importante de gobiernos como el de Chile o Argentina, considerando que Chile tiene un gobierno de izquierda, eso es muy relevante, pero así todo hay una censura muy grande hacia el pueblo mapuche, no restituyéndole sus derechos básicos, tierras, de aguas, sus derechos básicos desde el punto de vista de la idea de que son los ancestros. Y eso está sucediendo claramente tanto en Chile como en Argentina. Entonces veamos de que el pueblo mapuche normalmente se está parando, se está cimentando una guerra constante contra un imperialismo que lo vemos diariamente en las noticias. Ahora, en las zonas patagónicas más australes, donde
sabemos de que existen también muchas de estas ventas de terreno, no son zonas netamente mapuches. Pero en este caso, como te digo, el pueblo mapuche sigue en pie, peleando por sus derechos. Ahora, pensar de que esta gente esté financiando, yo todavía no le veo la lógica. No creo que el mapuche hoy en día esté peleando objetivos que no son los personales de su pueblo y por motivos o ideas que sean externas, ¿entiendes? Camilo, y por último, ¿cuál es tu apreciación personal de qué es lo que puede llegar a pasar con todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se va a concluir con todo esto? O sea, yo creo que lamentablemente el mundo está comenzando a ingresar en un cisma ambiental, climatológico, un cisma político, un cisma económico, un cisma en muchos aspectos. Estamos comenzando a ingresar justamente a estos cambios que van a modificar el concepto de vida del ser humano. De que la gente de las ciudades va a tener que agolparse hacia zonas rurales, buscando la sustentabilidad, buscando la forma de poder sobrevivir. Y justamente las zonas donde en el futuro el clima o los servicios, el agua, van a poder darse son justamente en el sur de nuestros países. Y es justamente donde la gente va a golpearse, pero justamente donde también están estos personajes ya cubriendo amplias zonas donde van a atraer a vivir a su gente. Es así de simple. Y no nos extrañe de que en el futuro ya existan unas nuevos, entre comillas, nuevos países dentro del mismo país. O sea, sería nada extraño. Entiendo. Bueno, Camilo, la verdad te queremos agradecer. Estás en plena investigación, te vemos que estás ahí en la montaña. ¿En qué andas? Estoy arqueologiando. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, Camilo, y vamos a estar nuevamente contigo cuando así el tema lo requiera. Te agradecemos como siempre tu buena onda y tu buena disposición. Por favor, cuando lo necesite. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Muy interesante siempre la visión de Camilo, que hace muchísimo, que de hecho toda su vida ha dedicado a la investigación de todos estos temas también, incluyendo muchos que tienen que ver con posibles conspiraciones. Vamos a hacer una pausa, después continuamos con el tema contigo, Carlos. Después vamos a estar concluyendo también la opinión de Carlos con respecto a todo esto, ¿no? Que es un tema realmente delicado, cuando sigamos con Zona Desconocida. Ya venimos. Seguimos en Zona Desconocida, estamos hablando acerca del posible plan andino, también de lo que es la colonización de las tierras patagónicas, tanto de Argentina como de Chile. Recién estábamos en contacto con Camilo Valdivieso, el investigador chileno, y vamos a tratar de seguir entendiendo todo esto, ¿no? Nosotros cuando vemos colonización en realidad, porque es una tierra bastante virgen, ¿no? Porque hay poca población, porque hay muy poca infraestructura, y a eso nos referimos con posible colonización. Pero si bien Camilo Valdivieso hacía hincapié en la insistencia o en la asistencia de ese lugar de miembros israelíes, ¿sí? Cuando vemos en realidad los números, quienes tienen más tierras no tienen relación con el gobierno israelí, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esto hay que verlo de esta manera. La colonización económica de ciertos sectores del planeta tiene más que ver con los intereses de lo que siempre hemos llamado los amos del mundo. O sea, estamos hablando de que de alguna manera el mundo está gobernado en las sombras por muy pocos personajes que desde hace alrededor de 300 años en dinastías familiares se vienen traspasando el poder entre ellos. Estamos hablando de los Rockefeller, los Rothschild, bueno, ahora más conocido Soros, por ejemplo, ¿no? Conocido acá en esta zona, pero y sobre todo las familias que son los banqueros del mundo, los propietarios de los bancos y de todo lo que tiene que ver con el petróleo, con las
familias que están detrás de la producción del petróleo a nivel mundial. Entonces, el interés de los amos del mundo, obviamente, es extender su poder a todas partes del mundo. No creo que esto, en lo personal, no creo que esto de la colonización de la Patagonia ya sea económica, ¿no? Claro. No creo que sea un tema de Estado, del gobierno del Estado de Israel. Ajá. Creo que está por encima de esto. Si bien el Estado de Israel, con su política en determinadas cosas y en su alianza con el gobierno de los Estados Unidos, son una parte del tema. Pero, sí, como lo son algunos gobiernos europeos. Claro, pero no el fondo de la situación, no el fondo del tema. Hay una necesidad, además, por parte de los amos del mundo, no solamente tener, como son los dueños de la fuente de energía planetaria, que es el petróleo, y lo va a hacer todavía durante mucho tiempo más. O sea, las teorías de que hay un cambio de matriz energética en el mundo, sí, y de que vamos a dejar de ser dependientes del petróleo, esto no es así. Siguen apareciendo, se sigue buscando petróleo en el planeta, siguen apareciendo recursos petroleros por todos lados, y no parece que se vayan a terminar muy rápidamente, ni mucho menos. O sea que esto va a seguir teniendo un peso muy importante. Y además, un tema a solucionar por parte de los amos del mundo en el futuro próximo es el exceso de población en el mundo. O sea, somos demasiada gente en el mundo por muchas razones, sobre todo para los intereses de los amos del mundo, y de alguna manera esto es un tema que va a tener un abordaje dentro de poco para frenar el aumento de población en el mundo y de alguna forma irlo reduciendo de alguna manera, ¿no? O sea que en definitiva la compra de tierra sistemática puede ser como que quienes tienen poder, sea de la facción de pensamiento que sea, claro, se van asegurando una porción que sea autosustentable, que en caso de que haya un caos energético, alimenticio, y sobre todo de recursos naturales, ¿no? Y bien lo decía Camilo, el recurso de tierras fértiles, por un lado, claro, el recurso de tierras vacías para ser pobladas, por otro lado, y el recurso del agua potable, por otro lado. Creo que son recursos que de futuro van a tener mucho que ver. No creo que esto tenga que ver con lo que planteaban la conspiración de los protocolos de Sion, del establecimiento de un Estado de Israel fuera de Israel, incluso cuando esto se pensaba antes de que existiera el Estado de Israel. Claro. Porque no hay que olvidarse que Israel y el judaísmo están unidos por una cuestión religiosa de fondo, y pensar en un Estado de Israel fuera de las tierras santas de Israel, claro, es absolutamente impensable. Claro. Un Estado de Israel lejos del lugar donde tiene que ser restablecido o reconstruido el Templo de Salomón en Jerusalén. O sea, un Estado de Israel lejos de Jerusalén y del Templo de Salomón es impensable de todo punto de vista. Claro, eso uno piensa, ¿no?, que es como la falla que le encuentra a todo esto, al supuesto plan Andinia, ¿no? La falla es justamente que cuando fue gestado la idea fue antes del establecimiento del Estado de Israel, ¿no? Inclusive se teorizó con la posibilidad de Argentina, se teorizó también con lo que hoy es Uganda. Claro, pero aparte, fíjate la contradicción de raíz. Esto se inicia como una supuesta conspiración sionista, comunista. Esto lo promueve de esta manera el zar de Rusia antes de ser derrocado por la Revolución Rusa. Claro. Sin embargo, después esto es tomado como una política antisemita de los nazis. Es de alguna manera tomado por la ultraderecha del mundo. Claro. Sin embargo, los movimientos políticos que hoy atacan esto son casi todos movimientos de izquierda. Claro. Entonces, esto comienza como echándole la culpa
a los sionistas comunistas, claro, y terminan pasando por la la ideología derecha de izquierda hoy, claro, claro, acusando a este proyecto de ultraderechista. O sea, es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? totalmente. Y esto que mencionaba Camilo, ¿no? De la presencia de miembros de Israel, que una cosa fuerte que decía, ¿no? Decía que, bueno, que muchos lugares ya tenían español, inglés y hebreo, ¿no? Eso no se puede deber justamente a que tal vez lo que haya en curso también es una población de remanentes nazis. Bueno, también se confunden los remanentes nazis con respecto a esto, ¿no? En Argentina, sobre todo, aparte de lo que decía Camilo, que es cierto, existe la teoría de que Hitler no murió, como se dice, en la toma de los aliados en Berlín, sino de que escapó y que terminó sus días en Argentina, y que murió en Bariloche. Incluso lo que se comenta es que vivió y murió en Bariloche. Incluso hay una anécdota famosa de Carlitos Perciabal y de China Zorrilla que cuentan que lo habrían conocido o lo habrían llegado a ver. Que asegura que era él. Claro. Y además, todo este tema es reflotado en Argentina por los hijos de Adolf Eichmann, que estuvo oculto en Argentina y que fue apresado por el Mossad en Argentina y fue juzgado, llevado a juicio. Y los hijos de Eichmann en Argentina fundaron el Partido Nacional Socialista Argentino, o sea, obviamente de ideología nazi, y fueron ellos los que reflotaron este tema del Plan Andiña en la Argentina. Muy bien, muy interesante. En realidad estamos escuchando un poco. Yo concuerdo bastante con lo que dice en realidad Camilo, que esto me parece que se viene en la debacle y no sé si llega directamente el Plan Andiña a desarrollarse y que en realidad se viene una debacle grande mundialmente por todos lados. Y esto en realidad se refleja en la parte de los mapuches, el problema que hay y el problema que hay en la Patagonia, pero el problema que hay en cuanto a todo lo que son las ARP, por ejemplo, que tiene que ver también con el hecho de exterminar la población, de lo que hablabas hoy, de poder exterminar la población, y bueno, todos los virus que se están lanzando también, ese tipo de teorías de que en algún momento vamos a terminar todos totalmente exterminados por ese plan, decís. No, por el plan no, digo directamente que vamos a terminar exterminados por el gobierno que está en las sombras, pero por no saber directamente exactamente qué nos va a exterminar. Ok, claro, y esto podría responder justamente a esa necesidad de hacerse un espacio físico, geográfico, como para poder sobrevivir, ¿no? Una cosa que tiene que ver con esto que mencionabas vos, ¿no? De cómo debe ser difícil también para los propios mapuches, ¿no? Están tratando de luchar por sus derechos, que evidentemente los tienen, y que se politice tanto el tema y que encima nosotros mismos estemos teorizando con otro poder detrás y que, bueno, que ellos capaz que simplemente lo que quieren hacer es manifestarse por sus derechos, ¿no? Lo que pasa es que cuando las minorías tienen una causa social verdadera, muchas veces les faltan recursos para poder llevar adelante sus luchas, sus reclamos. Claro. Y el tema es cuando aparecen esos recursos, cuando aparecen aliados que se acercan a poner a disposición recursos económicos para que ellos lleven adelante sus reclamos. Y en el fondo hay que ver si esos supuestos aliados no tienen intereses por detrás, ya sea políticos, ya sea económicos, claro, lo que sea, que de alguna manera les es conveniente toda la conmoción que se produce, la conmoción social, el desequilibrio, la desestabilización. Hace unos programas atrás, cuando hablamos de personajes como Trump y
el líder coreano de Corea del Norte, ¿no? ¿Por qué los amos del mundo los dejaban hacer, ¿no? Y realmente son elementos desestabilizadores. Claro. Y la desestabilización, el caos, la confusión, el desorden, es absolutamente instrumental para los intereses de los amos del mundo. Sí, el reflotar los temas también, sacar un tema acá, claro, la tensión en un lugar. ¿Cómo se puede causar tensión en un lugar? ¿Qué es lo que podemos fomentar que haga explotar una conmoción? Y bueno, tal cosa. Y de repente, en este caso, puede ser el tema del reclamo de los mapuches, puede ser en otro lugar otra cosa, pero realmente lo que les interesa a los amos del mundo es la desestabilización, es el caos, la confusión, y divide y reinarás, ¿no? Es así. Entonces, cuando la gente está absolutamente distraída en atender determinados pequeños focos de desestabilización que consumen recursos de todo tipo, económicos, prensa, atención de la gente, el público, están absolutamente distraídos y debilitados para atender otras áreas. Entonces, la habilidad que tienen los poderosos que se mueven detrás de las sombras es generar un frente falso para ingresar por otro donde no se lo esperaba, en forma totalmente, es como una distracción. Cosas sí que no nos imaginamos, claro, siquiera. Claro, o sea, y nosotros realmente, el público en general, no ve como se dice, la gran imagen, sino que va a los pequeños conflictos, ¿no? Ahora estamos preocupados en el tema de los misiles que tira Corea del Norte y los problemas que hay con Japón, con Estados Unidos como aliado, y a su vez la tensión que esto genera con Rusia y China. Y después vemos que Trump, además de todo este problema, de todo el tema de Corea del Norte, tiene problema ahora estábamos comentando fuera del aire, con los reclamos internos. Ahora tiene oposición de los deportistas y toda la NFL y la NBA está en contra de Trump, están movilizados en contra de las políticas internas del gobierno de Trump. O sea, focos de desestabilización estamos viendo en Europa, en España, en Inglaterra, los pequeños atentados terroristas o que se le adjudican a terroristas en todos lados. O sea, casi no quedan lugares donde uno diga está todo tranquilo, está todo bien, no pasa nada. Entonces, todo esto nos parece que es una cosa muy bien armada, muy bien orquestada, muy bien planificada, que está cumpliendo su función, y que sin duda nos parece que la mano del gobierno en las sombras está detrás de todo esto. Y cómo se han especializado también en politizar todo, ¿no? O que nosotros mismos politicemos todo, ¿no? Porque evidentemente nosotros planteamos este tema, ¿no? Que lo planteamos desde ya, capaz que hay que aclararlo, simplemente para saber o discutir qué es lo que puede estar pasando. No nos afiliamos a ninguna de las teorías, ¿no? Simplemente claro, observamos y bueno, planteamos la información que hay y bueno, y discutimos en base a eso. Pero cómo cuando uno plantea cualquier cosa últimamente, y pasa con el caso de los mapuches, cómo se politiza rápidamente, ¿no? Rapidísimo. Pasa que hay mucha información y mucha desinformación también, y sucede esto que, por ejemplo, con el tema de los mapuches está también el tema de los fazendeiros en Brasil, en todo Brasil, y claro, eso hay mucha cosa que es cierta, hay mucha cosa que no, pero hay gente que va y que te puede narrar ahora que van y están ahí, y cómo a ellos mismos, a las personas que van de repente solamente a ver qué es lo que está pasando, cómo a ellos también les ha llegado esa cosa de bueno, te estamos mirando y te podemos matar ahora, acá y ahora. Claro, y ahí está el riesgo nuevamente de decir, bueno, si me lo cuenta tal es porque tiene simplemente su interés político. Yo voy a creer lo contrario porque viene de aquel que es mi adversario político. Hoy creo que la clave de todas estas cosas es estar en un punto alejado de toda polarización, no embanderarse con ninguna postura identificable. Nosotros tenemos posturas que son claramente identificables, que cada vez se polarizan más, ¿no? Lo de ateo, creyente, derecha, izquierda, gobierno tal, gobierno cual, estoy a favor, estoy en contra, es todo o nada, es blanco y negro. Eso no existe. En realidad esa es
la trampa en la que podemos llegar a caer y en la que de alguna manera está todo armado para que caigamos. Entonces, siempre le estamos advirtiendo a todo el mundo que nos pregunta sobre estos temas que se alejen de todo tipo de polarización, que se alejen de todo tipo de identificación con uno de los supuestos dos bandos. Claro. ¿No? Eso de dividir las cosas en dos bandos, estoy de una vereda o estoy de la otra, estos son los buenos, estos son los malos. Es muy peligroso. Yo me paro desde acá y le tiro piedras a los de allá. Claro. Eso es el error más grande que podemos cometer, porque ambos bandos, desde sus bases, que nosotros, muchas veces la gente, hoy todo está muy superficial, nadie profundiza, nadie investiga, los dos bandos están siendo funcionales a un mismo poder oculto, no hay inocentes en esto. Entonces la gente cree que sí, la gente se embandera con... hoy lo vemos en las redes sociales como uno se tira un artículo falso y la gente toma el título, Claro. y si el título es afín a las creencias previas que tenía, lo empieza a divulgar por todo lado. Claro. No leyó el contenido del artículo, Exacto. ni siquiera la fuente, ni corroboró que Ni vio fuera la cierto, fecha ¿no? ni nada. Sí, Y sí. empieza a replicarse, y suma cantidad de comentarios a favor y en contra. La gente se empieza a pelear por un artículo que ni siquiera se dieron cuenta que desde entrada era falso. O sea, es increíble, pero la inmediatez, la velocidad, que la gente no profundiza, que se queda con los titulares y no busca las fuentes, esos son pequeños pecados, entre comillas, que estamos cometiendo hoy en día todos. Claro. Y que están costando a nivel de la sociedad y no nos damos cuenta. Hay que alejarse de todo eso. Eso es lo más importante. Y que muchas veces también proliferan justamente los portales de bromas, pero en realidad terminan siendo portales de noticias falsas, Sí, sí. Sí, que están. permiten la viralización, ¿no? Que muchos también creemos de que justo ahora aparecen, ¿no? Una de las cosas que se ha agarrado más de moda es el Papa dijo tal cosa. Entonces ponen una foto del Papa y un cartel de algo que supuestamente dijo. Yo digo, pongan el video con el Papa hablando, diciendo eso, porque no lo tienen, porque nunca lo dijo. Bueno, O sea, hace unos días atrás me llegó también un discurso de Vladimir Putin, Sí. justamente hablando frente a un montón de autoridades, había como una especie de desfile también, y la traducción o el subtitulado hablaba de que en contra del homosexualismo y de un montón de cosas. Que ¿dirás eso realmente? Dirá eso, y lo que hice fue utilizar el traductor de Google, y ni una palabra era correcta. Casi no coincidía nada. Y ese video se viralizó miles y miles de veces. Entonces, claro, son temas que tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Claro. Que es lo que siempre decimos, cuestionar. Inclusive cuestionar las autoridades o los líderes, supuestos líderes políticos a los cuales más o menos queremos, admiramos o simpatizamos. Sí, ¿no? sí, hoy está muy complicado hoy querer admirar o simpatizar por alguien. Está muy complicado porque la mayor parte de las personas los mueven intereses, más directa o indirectamente, y están de alguna manera directa o indirectamente relacionados con cosas que si todos supiéramos la verdad, Claro. se complicaría mucho las Es cosas. terrible, sí. Bueno, Carlos, y para redondear un poco, ¿no? Antes de despedirte, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros, como sociedad, como integrantes de la humanidad inclusive, para evitar casos, por ejemplo, como se pueden estar dando en la Patagonia, que simplemente gente de poder está tomando control de ese lugar? Y bueno, lo importante acá es, como te digo, primero, que las cosas se sepan, que la gente las sepa, pero que sepa la verdad de las cosas, no una interpretación interesada de las cosas. Eso también depende de cada uno de nosotros. Cuando escuchamos una noticia, cuando escuchamos una versión o una interpretación de las noticias, tenemos que saber juzgar de quién viene, qué intereses tiene detrás, y tomar de aquello que se muestra lo que puede ser verdadero. Y esto es como, tenemos que empezar a transformarnos como una especie de, como el catador de vino, pero el catador de información. O sea, buscarle el punto justo a las cosas, y no es fácil, no es una cosa fácil. Cada vez esto de la información por internet ha transformado esto en mucho más difícil, pero hay que intentarlo porque es la única manera. Bien, buenísimo, Carlos. Siempre tan interesante tu participación. Gracias por estar de vuelta. Nosotros nos vamos a una pausa. Después de la pausa venimos con la columna, que en este caso vamos a estar hablando de constelaciones familiares, y después
vienen las declaraciones de la nieta de Eisenhower, que son realmente sorprendentes. Cuando sigamos con Zona Desconocida, ya venimos. Bueno, y seguimos con Zona Desconocida y ahora ingresamos a nuestra columna de terapias complementarias, alternativas, y hoy vamos a estar hablando de constelaciones familiares. Así es, estuvimos con Ana Correa, que además también tiene estudios en PNL y en Coach. Además, bueno, con las nuevas constelaciones familiares tenemos la entrevista para compartir con ustedes. Vamos a ver. La sistémica surge a partir de los estudios de Bert Hellinger. A través de sus estudios tuvo muchas experiencias con los indios zulúes. Fue con la intención de ayudar a los indígenas en África. Y bueno, ahí convivió con ellos muchísimos años, abordando y viendo en ellos que eran felices, que estaban en salud y en plenitud. Lo que pude observar fue el gran apoyo que tenían y el gran respeto hacia sus ancestros. De ahí surge que Bert Hellinger empieza a profundizar, él ya trabajaba con transpersonal, más empieza a abordar desde una mirada más desde el alma, desde el espíritu. Y llega así, después de varios años, hace unos 5 años, pasa a denominar esta corriente como las nuevas constelaciones familiares. Nuevas constelaciones porque ahí él detecta que en realidad se está trabajando con el alma de las personas, con el alma de los sistemas. Esto es una mirada muy sistémica. Si nos ponemos a observar, todo el sistema, todo el universo está conformado por distintos sistemas. Cada uno de esos sistemas está ordenado y perfectamente diseñado para un propósito. Es así que llegamos también a los sistemas familiares, mirados desde ese ángulo, ¿no? Y los sistemas familiares tienen el propósito de transmitir la vida. Ese es su objetivo principal. Todos sistemas están regulados por leyes para hacer posible que el sistema funcione. En el caso del sistema familiar, están guiados por los órdenes del amor. Estas leyes que hacen posible que cada una de sus partes funcione y se intercomunique para cumplir ese propósito. Y es así que las nuevas constelaciones lo que nos muestran son los movimientos necesarios para poder comprender una situación en un momento dado de nuestra vida que quizás nos está haciendo ruido, que no nos permite avanzar. Y esto es así porque nosotros somos en la vida la suma de energía e información. Y esa información está en nuestro ADN y viene de nuestros padres, tanto a nivel biológico como genético. Pero además de esa información, viene información que podemos llamarla patrones de relacionamiento. Esos patrones de relacionamiento se van transmitiendo generación tras generación. Y es así que a veces estamos en conflictos o con obstáculos y que no podemos avanzar. Entonces, ¿qué nos proponen las nuevas constelaciones? ¿O qué nos ofrecen? Es poder desplegar ese movimiento tanto de energía como de información. Y al poder ver y comprender desde un lugar diferente lo que nos está pasando, poder sanar. Y esa sanación opera a través de la comprensión. Cuando nosotros podemos comprender la situación, ver el origen de nuestro conflicto, esa comprensión nos hace saltar a otro nivel de conciencia. Es así que la sanación que experimentamos cuando estamos constelando
o cuando estamos en una constelación individual, o cuando estamos en los talleres que se imparten estos órdenes y se los lleva a la vida personal de cada uno. Con esas pequeñas comprensiones, que son grandes comprensiones, podemos dar saltos que nos desbloquean, quizás patrones muy viejos que vienen y están en nuestro inconsciente. Es curioso ver cómo las constelaciones se pueden hacer tanto grupales como individuales, ¿no? Y cómo se genera como una energía, ¿no? Que a mí me sorprende. Sí, así es. Además, bueno, el que haya constelado o no, la gente que constela, de repente hay una persona que tiene un problema puntual y los otros están ayudando y haciendo como el papel de padre, de madre, y también está constelando cosas suyas y también sale información de la persona de esa que está ayudando a la otra, que el problema que se está tratando puntual es de otra persona, pero también sale información del resto de las personas que están ahí en el equipo y en el grupo haciendo de padre o madre. Y eso lo hace fascinante también, porque hemos visto casos de cómo la persona toma el papel realmente, empieza a sentir cosas que realmente se sorprende ella misma, ¿no? De haberlas sentido, ¿no? Porque no iba preparado, está actuándolo como improvisándolo, ¿no? Para nada, aparte de la información que se mueve, ella lo va a decir también, es al nivel cuántico en realidad, entonces la sanación también se produce a nivel cuántico. Vamos a ver la segunda parte entonces. Bueno, las constelaciones grupales, ahí lo que se abre es un campo de información. Está el constelador, que en esta última etapa de evolución de las constelaciones ha tenido un cambio muy profundo desde la última enseñanza de Bert Hellinger, por respeto a toda esa información que se abre en el campo. Ya el constelador no dirige los movimientos, los movimientos se entregan a algo más grande. El constelador solo lo que hace es acompañar, estar conectado, estar muy atento a cada movimiento, porque cada uno de esos movimientos da mucha información. Y lo que se entrega es a un movimiento hacia algo más grande. O sea, ese algo más grande, como lo llamamos en constelaciones, es esa conciencia que nos contiene, es esa conciencia que en realidad es la que nos permite comprender qué es ese algo que está en el inconsciente y que a nivel consciente no podemos resolver. Una constelación es un movimiento donde se despliega esa información, tanto de la energía que somos, como de la información que traemos generación tras generación. Ahí se muestran muchas veces lealtades, fidelidades, muchos excluidos. Los excluidos forman parte de los sistemas familiares. El excluido puede ser una persona olvidada por haber sido por una enfermedad, pudo haber sido un aborto. Bien, es ahí como las constelaciones nos permiten ordenarnos nuevamente, a veces queriéndolo o sin querer, consciente o inconscientemente, ocupamos lugares que no nos corresponden, pasando a ser los padres de nuestros padres, pasando a ser los amigos de nuestros hijos o hermanos de nuestros hijos, queriéndolo ver como de igual a igual, y dejamos así nuestro lugar libre, digamos. Cuando no estamos en nuestro lugar, estamos desordenados, estamos ocupando el lugar de alguien que no nos corresponde. Aquí en sistémica se llama soberbia. Estamos saliéndonos de nuestro lugar y tomando el lugar de otra persona. Cuando eso ocurre, se produce mucho desorden.
En el caso, por ejemplo, que te comentaba de los padres que dejan de ser los padres de sus hijos para ser amigos, o incluso más pequeños que ellos, dejándolos que ellos decidan cosas que no están preparados para su edad, eso empieza a generar muchos conflictos. A nivel de sistémica eso se puede ver, los padres pueden tomar conciencia, pueden comprender la situación. Y es esa comprensión, es ese salto cuántico donde ahí comprenden y se ordenan nuevamente como padres. Cuando nos ocurre con nuestros padres, que nos desordenamos, pasamos a ocupar el lugar de nuestros abuelos, de alguien más grande que ellos, diciéndoles lo que les corresponde y lo que no les corresponde hacer. A veces lo hacemos con mucho amor, pero lo que logramos es un gran desorden. Es así que nos quedamos nosotros huérfanos, porque ellos que son los más grandes, que son los que nos apuntalan, dejan de estar y pasamos a ocupar el lugar de ellos. En definitiva, cuando hablamos de constelaciones, estamos hablando de una situación grupal cuando se hace en grupo, en donde una persona plantea un problema, un inconveniente que quiere solucionar, se eligen de los participantes que hay ahí, que tomen el rol de algunos familiares o personas importantes, y se genera una especie de psicodrama que aparece, que aflora en situaciones subconscientes que empiezan a sanar, ¿no? Exacto, así funciona y bueno, como hablaba ella, de que a partir de ahí se empieza a comprender la situación puntual que la persona, por ejemplo, fue a constelar y desde ahí se empiezan a desencadenar un montón de mecanismos en realidad, que se desencadenan cosas que van saliendo y aflorando como más hilos, digamos, de todo ese problema, para que la persona pueda comprenderlo y ahí, a partir de eso, empezar el proceso de sanación, que a veces es más rápido y a veces es un poco más largo. Claro, es un proceso catártico que va llevando a la sanación. Vamos a ver la última parte. Muchas veces a nivel de una constelación grupal surge y se abre, la persona logra ver algo y después en una constelación individual puede llegar a profundizar y a tener más información, más comprensión para resolver el tema. O en esa constelación grupal que ese tema se haya resuelto. Bueno, básicamente las constelaciones pueden ser grupales, individuales o a nivel de talleres. Lo que yo siento compartir y a través de los encuentros con Bert Hellinger ha transmitido es esta nueva mirada y en esta última evolución de las constelaciones, el transmitir y que las constelaciones pasan a ser una escuela para la vida y una ayuda para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a través de la grupal, de la individual y de los talleres podés dar un giro y una comprensión que te hagan dar un salto cuántico en tu vida. Por contactos, mi celular es 099-232-151. Estoy yendo a Nueva Palmira, a Colonia, a dar talleres y también acá en Montevideo, en 3 espacios de aquí del centro. Y bueno, quedo a las órdenes para lo que deseen y seguir profundizando en esto que me apasiona y ha cambiado muchísimo mi vida, ¿no? Es eso a partir de lo que yo he integrado y he podido comprender y día a día es un camino de toda la vida, ¿no? Continuamente el tomar a mamá, el tomar a papá son las grandes retos que nos ofrece esta corriente y nos lleva siempre a más vida, a más plenitud, a más paz interior. Bueno, ahí estamos viendo entonces esta columna sobre constelaciones.
¿no? Sí, se pueden comunicar en el teléfono que aparecía allí en pantalla con Ana Correa, que estuvimos disfrutando de esta entrevista con ella. Ahí está. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a tener esas declaraciones polémicas de la nieta de Eisenhower, donde habla sobre temas extraterrestres, pero también de algunas conspiraciones. Cuando sigamos con Zona Desconocida, ya venimos. Seguimos en Zona Desconocida y vamos a comentar las líneas de comunicación, Victoria. Así es, estamos en Twitter como ZD-oficial, todo en mayúsculas, ZD-oficial en Twitter. Después Zona Desconocida es el Instagram nuestro, Zona Desconocida, todo en minúsculas. Y después Zona Desconocida, el Facebook también. Y tenemos un correo electrónico por si nos quieren enviar allí alguna información, algo que tengan también, una foto, algo así. zonadesconocidaprod@gmail.com. Ahí abajo en pantalla están saliendo todas las redes. Bueno, vamos a comentar unas declaraciones que se han empezado a publicar por ahí que tienen que ver con la nieta de Eisenhower. La nieta de Eisenhower, nieta de un expresidente que se supone, según muchos teóricos, habría pactado con seres extraterrestres en la década del 60, ¿no? Aproximadamente, en donde a cambio de tecnología extraterrestre habría sido permisivo el gobierno norteamericano. Estoy comentando una teoría que existe por ahí, exacto, ¿no? Sí, que sea cierta o no es otro tema. La nieta está hablando de ciertas cosas. Si querés la escuchamos. Well, I'm the great-granddaughter of former U.S. President Dwight David Eisenhower. I've always had a very strong calling and mission, and I think it has a lot to do with, in a way, continuing his legacy or doing certain things that he wasn't able to do as far as helping us to understand what the extraterrestrials are all about in relationship to connecting with our governments and contacting our governments. I also have my own unique journey, which is very complementary, that has to do with the balancing of the masculine and feminine on the planet, and helping people to understand a lot of the programmings and conditionings that have been passed down generation to generation that has kept us from being able to access our greater abilities. And along the way I discovered that there's a connection between the two. Certain negative ET beings that have compromised us, and many, many benevolent beings that are here to assist us in our awakening, which has a lot to do with upgrading our DNA and expanding into our multidimensional embodiments, and recognizing that we are on a multidimensional planet and that there is all sorts of life out there. Well, this planetary body was seeded with a 13D monadic core. Basically, we used to exist in higher dimensions on Atlantis and Lemuria, and it sort of acted like the right brain and the left brain. Everything was very much in balance, and we had very powerful abilities. We had much more of our DNA turned on, which is now dormant. And because we're in a free will universe, things started to get out of balance, and it led to catastrophes and huge floods. And what ended up happening is we collapsed into a lower harmonic universe that brought us into a lower density. And then we as humans, as we know it, are not functioning at our full DNA capacity. We're functioning at like maybe a second strand or third strand. And so when this new creation was happening, when we sank into this lower density, it was seeded as an ascension planet to help to guide us along the way, so that eventually, during this window period, we would have the opportunity to expand and to blossom in our consciousness. And so even religion touches upon it when we think about the tree of knowledge, the tree of good and evil, which we chose to partake in. Even though I don't follow religious teachings, the symbolism is more connected to our DNA, and how duality gives us a free will choice to choose to advance ourselves or choose to stay limited. And the spiritual component has a lot to do with this window period, because we're in alignment with the galactic plane, and the window period is called the stellar activation cycle between the years 2000 and 2017, when the natural stargates on the planet open,
which connect us to these other dimensions, and is directly linked to our DNA. And when we expand ourselves, we are assisting the planet, and as the planet has this natural phenomenon that's happening, it affects us. And so certain control agendas do not want us to ascend because they won't be able to make money off of us, they won't be able to feed off of us. And so there is a negative agenda, but we just simply have to understand the game. And this is the thing with like transhumanism, and if we don't develop spiritually, we'll be linked much more into an artificial intelligence system, which would advance us only on an intellectual level or keep us, in a sense, controlled. And this is what this agenda wants to bring us into. And so we don't want technology to supplement us too much. It doesn't mean that we give up on technology, but it's about finding a balance between spirituality and technology, because the whole reason these advanced civilizations collapsed in our ancient history was because of the polarization of too much focus on the technology and not enough on the spirituality. And that has to do with the negative ego mindset of some of these dark controllers. Well, I mean, this is a lot of why I do what I do, because I mean, the elitists or the dark cabal or whatever you want to call it has been hoarding these advanced technologies and using it for their own benefit. When I feel these, and I know I'm not alone in this, these technologies should be used to assist those that are in need, to feed those that are hungry, and to go towards assisting our planetary body in healing. The problem is the mindset of these individuals doesn't think about the whole, it only thinks of themselves. And it doesn't make any sense that they have such advanced technology that can regrow limbs and heal cancer and cure all sorts of things. And we see people struggling day to day, like you say, and the difference is unbelievable. And the imbalance is the same kind of imbalance that we might experience within ourselves. Because we were born into it, and it's very easy to be thrown off because of what we were born into. And so we have to do that extra work on ourselves to stand up for our rights and to heal from these programmings and conditionings, and to also develop a stronger sense of empowerment so that we don't let them get away with it anymore. So I like to consider myself a voice for those that don't have a voice, that need assistance. What's the percentage of the humanity that you're talking to? Well, I mean, a lot of people call it the 99% to the 1%. And the thing is, if we all look to each other and we work together and unify, there's not going to be a 1%. They're going to be pretty much starved, because they rely on us giving our power away to them to even exist. And so those of us that have the ways and means to, bring about justice and expose these things can help those that are very compromised and are in, serious suffering and poverty. Well, I just think we need leaders that care about us and care about the planet, and we don't have those leaders. And so I don't think protesting is going to help, because they use that against us, because that would push us into a police state where they will find some reason to compromise us more. I think we need to starve the system and choose who we feel confident about, and also understand that we're all leaders. So we don't want to vote these people into office. They have the ability to terraform Mars and actually, create a lot of life there. They have those technologies. They have colonies there too, and what they want to do is compromise us here on Earth, create a new world order, or create a genocide plan to extinguish most of the human race, so that they can come back and rule it from Mars and maybe come back to Earth. You think there are people over there? There's already people on Mars, yeah. There are colonies there. Oh, they're going back and forth. They have been since the 60s. Right, no. Oh, they don't tell us this stuff. So, because they're selfish, and it's all about them, and they have an agenda, and that's why I refused to go, because I was recruited in 2006, and I was like, something's not right here, and just like you, I don't want to go to, I love this planet, and we need to take care of the needs of the people here, and we need to expose everything, and we need to make informed decisions together, and not be manipulated by these leaders who create these facades, which is shown to us in the news, these like NASA, and I'm not saying all the individuals involved are false, but they don't tell us about the secret space program. They don't tell us about
you know, why these wars are happening. I mean, a lot of it has to do with the control of these stargates that they want to keep from opening. And a lot of it is, of course, the greed and power. And so they take that greed and power off planet. And that way they're not affected by all the different assaults and toxins that they're throwing at us. And they have a breakaway civilization just for them. While we're dealing with chemtrails, weather modification, and Fukushima, and the pollution of our waters, and the HARP project. The HARP, hello, yes. Weather modification, they can create superstorms. And, but they're not going to succeed in this. And this is... Why is this? Why all this effort and all the money they spend, all the thinking that they have to use all of this technology just to want to banish, 3 billion people out of Earth? Is that the plan? Well, they want to, it's either extinction or it's... The population. That's a good... Yeah, they want to shrink... That's a good idea. Well, I mean, there is a lot of people, but I think nature and just the planetary body, which is an organism with its own consciousness, can create its own balance, because that's, natural disasters can do that, but you can fit the whole world population in the country of New Zealand, and everybody can fit. I mean, there is enough room. Bueno, ahí estábamos viendo entonces las declaraciones, medio fuertes, ¿no? Sí, una de las tantas en realidad personas que no es menor, que se suman a la lista importante y larga de quienes hablan de este tipo de conspiraciones y de estas cosas, que además larga la lista, y las cosas que dicen que realmente son muy fuertes, ¿verdad? Que estamos en un mundo en el cual no tenemos ni idea de nada nosotros, porque lo que nos plantean estas personas es algo totalmente diferente a lo que nosotros creemos que es esta realidad, ¿verdad? Sí, que coincide con muchas teorías, ¿no? Que algunas hemos mencionado, otras vamos a ir mencionando también por acá, pero es fuerte, ¿no? Creer en la existencia de seres que estarían encima de esos gobiernos, inclusive encima de los gobiernos ocultos, ¿no? Que tendrían incidencia sobre nosotros, ¿no? Y que encima tengan un origen extraterrestre. Claro, y que en parte, que lo que quieren es sumarse a la esclavización también, y a eso de que el humano no evolucione, de que no vaya hacia otro lado, y del hecho después también de la colonización de otros lugares, ¿no? Que eso también se estuvo tocando un poco acá, el hecho de colonizar otras tierras, de que ya hay un plan, de que ya se ha ido y se ha buscado lugares como para que el hombre vaya. Bueno, con respecto a eso, ella menciona también Marte, y Marte hay muchos que insisten en que ya está al menos colonizada. Es curioso ver también cómo hay algunos indicios que son de lógica, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hace más de 40 años que no se va a la Luna, ¿sí? No se regresó a la Luna, y cuando se estaba yendo a la Luna se decía, el próximo paso es Marte. ¿Por qué ni siquiera se fue a la Luna más? Claro. Capaz que se fue en secreto, ¿no? Y de hecho muchos teorizan con eso, ¿no? Sí, con las bases en el lado oculto de la Luna. Ahí va. Inclusive muchas autoridades han hablado acerca de la existencia ya de colonias humanas en Marte, ¿no? Que tiene un poco que ver también con lo que mencionaba ella, ¿no? Y después, el tema del control mundial que tantas veces hemos hablado y que hoy mismo hemos hablado también, ¿no? Y que seguramente coincide con quienes defienden esa teoría, ¿no? Así que no queda más que seguir atentos y cuestionar, ¿no? Porque eso lo hablábamos hoy con Carlos. Está bueno cuestionar, inclusive estas informaciones, ¿no? Sí, nos vienen a nosotros, y yo creo que cada uno va a tener que ir haciendo, y hace un poco de filtro, pero termina siendo el filtro individual y a lo que también uno cree más allegado, y a lo que uno vio de repente, que lo pueda unir con algo que le resuene. Es como un poco así. Lo bueno de lo que decía hoy también, que hablábamos anteriormente, era eso de no banderarse y no estar de un lado o de otro, y eso es importante, me parece, en estos tiempos. Pensar y sentir también, ¿no? Y no creer nada de lo que se dice, ¿no? De hecho, también uno escucha, por ejemplo, las declaraciones de ella y piensa, ¿será que realmente se animó? ¿O será que también hay otro interés detrás? Es todo cuestionable, y eso busca un poco este programa, ¿no? Mantener una información que no deja de ser información, pero que que cada uno saque sus conclusiones.
e información alternativa, que los medios masivos en general, más masivos o generales, no es que salen en todos lados, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer, provocar algún tipo de pensamiento, cuestionamiento y hasta discusión, ¿no? Nos despedimos, bueno, Victoria. Nos vamos entonces. Será hasta... Vamos a mandarle un beso a Marina, a ver si la semana que viene seguramente esté con nosotros también. Y seguimos después con estos temas, con la columna también de terapias complementarias y 2 temas de su interés, como hacemos siempre cada semana en Zona Desconocida. Muchas gracias. Sin un Dios, miles de excusas, sin amor.